Ok, mis hermanos, acabamos de leer, lo digo para efectos de la grabación, acabamos de leer 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 13. El título que tiene este sermón es el evidente, los diáconos. De esto vamos a hablar hoy, mis hermanos, del diaconado. Hace varias semanas nosotros venimos estudiando el capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo. Y en torno a este estudio hemos hecho quizás 6 sermones, considerando lo que el apóstol Pablo en los primeros 7 versículos ha dicho que tiene que ver con un oficio dentro de la iglesia. Y ese oficio es el oficio del pastor, ¿sí? Y respecto al pastor, hemos estudiado que alguien que va a ejercer en el pastorado debe ser llamado por Cristo al ministerio. Debe existir una confirmación interna de ese llamado, pero también una confirmación externa de ese llamado. Hemos visto las actitudes morales y el carácter que este hombre debe tener. Es más, el apóstol Pablo, cuando dice, mira, estos son los requisitos del pastor, inicia diciendo, el ministro debe ser, ¿qué? Irreprensible. Y basado en esa irreprensibilidad da una lista de otros requisitos que se vinculan a su irreprensibilidad. Él debe ser marido de una sola mujer, es decir, él no debe serle infiel a su esposa. Él debe ser sobrio, no dado al mucho vino, es decir, él no puede ser un borracho. Él debe tener, recuerdan cuando estudiamos el texto, una mente clara para que pueda pensar claramente. Y muchas otras cosas más estudiamos en relación a lo que debe tener un pastor en la iglesia. Pero noten esto. El versículo 8 inicia con una expresión que es maravillosa, en la cual hice énfasis hace un momento. Dice el versículo 8, los diáconos asimismo. ¿Lo notaron? Esto es interesante porque el apóstol Pablo viene de dar una lista de requisitos que debe tener un pastor para ser pastor de la iglesia de Cristo, ¿cierto? Luego en el versículo 8 inicia diciendo, asimismo, después de dar esta lista de requisitos. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo la expresión, asimismo, estuviera dando a entender que hay otro oficio que se ejerce de manera oficial dentro de la iglesia de Cristo. Es decir, dentro de la iglesia de Cristo, Pablo está diciendo, no solo hay pastores, sino que también hay diáconos. Por esa razón a los diáconos les dice, ustedes diáconos, asimismo deben ser esto, deben ser aquello y deben ser aquello. De hecho, el apóstol Pablo, escribiendo su carta a la iglesia de Filipos, en el capítulo 1, versículo 1, Filipenses 1:1, voy a leer varios textos, hermanos, así que repito lo de siempre. Si usted es de Biblia rápida, acompáñeme, y si no, tome nota o escuche con atención. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los filipenses, en el versículo 1 del capítulo 1 les dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Aquí a quién se está refiriendo con la expresión a todos los santos, a la iglesia en general que hay en Filipos. Luego hace una distinción que de entre ese grupo de santos que conforman la iglesia hay dos personas o hay dos labores particularmente visibles dentro de la iglesia, y agrega lo siguiente, con los obispos. Recuerden que obispos es otra forma de decir pastor, anciano, con los obispos y ¿qué? Y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, amén. Noten esto. Con lo que hemos dicho hasta este punto, en esta introducción a este sermón de los diáconos, podemos ya hacer una afirmación tajante y contundente. Y es que en la iglesia del nuevo pacto hay tanto pastores como diáconos. Hay dos oficios que se desempeñan o se pueden desempeñar dentro de una iglesia del nuevo pacto. ¿Cuáles son ellos? Pastores, de los cuales hemos hablado abundantemente, y diáconos. Mientras leía información respecto al diaconado en la iglesia local, hermanos, me sorprendió encontrarme con muchas expresiones, como por ejemplo esta que voy a mencionar a continuación. En su momento, cuando el puritano John Owen comentaba sobre el diaconado,
y se le pidió que hiciera una disertación al respecto, él dijo: es que no hay mucho que decir, todo el mundo entiende esto, y siguió adelante con otro tema. Si Owen viviera en nuestros días, no podría decir lo mismo, porque hoy en día desconocemos sustancialmente lo que significa el diaconado al interior de la iglesia y la labor del diácono dentro de una iglesia local. Así que se hace importante, mis hermanos, que nosotros como iglesia local estemos equipados en el santo conocimiento de la palabra de Dios, y eso involucra no solamente unas partes de la palabra de Dios, sino toda la palabra de Dios. De allí, mis hermanos, que la predicación expositiva de la iglesia, en la iglesia local, sea una grandísima bendición, porque obliga al ministro y a la iglesia a ir a todo el consejo de las Escrituras y no omitir algunas partes que consideramos sean dignas de desestimar, como si no fueran estas partes que se desestiman, parte de la misma Escritura. Toda la Escritura, mis hermanos, dice la palabra, es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, toda ella representa utilidad para la iglesia de Cristo. Con eso en mente, mis hermanos, quiero decir que vamos a estudiar el concepto o el asunto del diaconado en 4 puntos fundamentalmente. Primero, estudiaremos el significado de la palabra diácono. En segundo lugar, estudiaremos el origen del diaconado. En tercer lugar, estudiaremos la labor esencial de los diáconos, es decir, qué es lo que hace un diácono. Y en cuarto lugar, haremos una breve mención a los requerimientos que la Escritura hace de los diáconos. Y al final haremos una conclusión y aplicación para la iglesia local. Veamos el primer punto, mis hermanos amados, el significado de la palabra diácono. La palabra diácono viene de una palabra griega que suena casi igual, diácono, solo que en este caso viene con K, no con C. Diácono, que literalmente se traduce como servidor. Cuando ustedes lean sus Biblias y encuentren servicio, servidor, sirvió, sirviendo, la palabra griega que hay detrás de esta expresión siempre es la palabra diácono. Eso significa, hermanos, y más adelante voy a profundizar en esto, pero por ahora quiero hacer la mención. Eso significa que en un sentido general, todos nosotros somos diáconos de la iglesia de Cristo, porque todos nosotros de alguna forma podemos servir dentro de la iglesia de Cristo, ¿sí? Todos en un sentido podemos ejercer una labor de diaconado, una labor de servicio. Sin embargo, si bien la expresión, la Biblia la utiliza, y más adelante veremos ejemplos, para hablar de muchas clases de servicios, ¿sí? La palabra de Dios, en un sentido particular, utiliza la expresión diácono para referirse a un título específico que se le da a hombres específicos que realizan una labor específica dentro de la iglesia. Es decir, hace referencia a un oficio. Entonces, ¿qué tenemos? Que en un sentido general, la diaconía tiene que ver con servicio, pero en un sentido particular, la diaconía tiene que ver con una labor específica dada a hombres específicos para ejercer una labor específica dentro de la iglesia, ¿ok? Ese es el punto que vamos a estudiar, la labor específica, el diaconado específico. Entonces, para entender un poco ¿qué significa este aspecto del diaconado o este oficio del diaconado? Debemos conocer su origen, y eso nos lleva al punto número 2 de nuestro estudio, el origen del diaconado. Hermanos, en lo que he podido estudiar de este tema, no encontré a ningún autor que pensara diferente a esto que voy a decir. Y esta ha sido la posición que la iglesia ha sostenido a lo largo de los siglos. Pero no voy a decir que el 100% coinciden en esto que voy a decir, porque de repente hay alguien que no. Pero en la mayoría, digámoslo así, en la mayoría de casos, los antiguos teólogos y los teólogos de ahora coinciden en decir, y nosotros también coincidimos en ello, que el origen de los diáconos tuvo cabida en Hechos capítulo 6. Vayamos allí todos, hermanos. Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 6, ¿estamos allí, hermanos? Versículo 1 en adelante.
Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, escuchen esto, la iglesia está creciendo, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, es decir, ambos son judíos y están en una disputa. ¿Y cuál era el motivo? Dice, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Luego agregaron, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo. ¿Quiénes son los 12? Los apóstoles. Luego dice, entonces los apóstoles les dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Y qué dice allí? Para servir. ¿Y qué significa servir? Diácono. Para que nosotros seamos los diáconos a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos, y aquí la expresión encarguemos es diaconeo, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Amén. Este es el origen de los diáconos. Hay una necesidad en la iglesia y los diáconos surgen en medio de esa necesidad. ¿Cuál es la situación? Que los judíos de habla hebrea y los judíos de habla griega estaban teniendo una controversia, estaban teniendo una dificultad entre ellos, había un momento de tensión. ¿Y qué lo estaba generando? Que las viudas no estaban siendo satisfechas en lo que concierne a sus necesidades físicas. De hecho, el texto dice que estaban siendo desatendidas en la distribución diaria, es decir, en la repartición de alimentos. No se les estaba teniendo en cuenta como debería ser. Y en el contexto judío, una viuda era una mujer que estaba en grandísima necesidad. Así que la discusión entre los judíos de habla griega, entre los judíos de habla hebrea y los judíos de habla griega, es que las viudas de los unos estaban siendo desatendidas. Las necesidades de ellas, esas necesidades físicas de alimento y de cuidado, no estaban siendo cubiertas por la iglesia. Ahora, con eso en mente, vayan rápido, los que puedan hacerlo rápido, a Marcos capítulo 14, versículo 7. En Marcos capítulo 14, ¿recuerdan esta historia? Es cuando el Señor es ungido en Betania. Y entonces murmuran y dicen, ¿por qué regaron ese frasco de perfume sobre él? Lo hubiéramos vendido, dice Judas, y lo hubiéramos dado a los pobres. Pero el Señor responde a eso de la siguiente forma, versículo 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Siempre. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podéis ¿qué? Hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Así que la situación es esta, mis hermanos. En este texto que acabamos de leer de Marcos 14, el Señor le dijo a sus discípulos, pobres van a haber en la iglesia, y como van a haber pobres, ustedes deben encargarse de las necesidades de ellos, deben atender las necesidades de los que se encuentran en dificultad. El Señor les dio un mandamiento a los apóstoles de cuidar a los más necesitados dentro de la congregación, y particularmente esas necesidades se evidenciaban en las viudas y los huérfanos. Por eso Santiago en el capítulo 1 dice que la religión verdadera y sin mancha es aquella, la que no pierde de vista a las viudas, a los huérfanos. Estos eran los que mayor necesidad estaban. Entonces los apóstoles tenían ese mandamiento del Señor. Pero en Hechos capítulo 6 versículo 1, el texto inicia diciendo que la congregación estaba creciendo a una gran velocidad, y ese crecimiento hacía que los apóstoles ya no tuvieran el tiempo para suplir esas necesidades físicas de distribución al interior de la iglesia. Así que ellos, en Hechos capítulo 6, lo que hacen es, escuchen hermanos, inspirados o direccionados, más bien direccionados por el Espíritu Santo, lo que hacen es delegar esa función logística a otras personas.
a 7 varones llenos del Espíritu Santo, se les encarga que tomen esa labor que ellos venían haciendo. De hecho, la expresión que aparece en el versículo 3 que dice encarguemos este trabajo, literalmente puede traducirse como poner en orden o colocar sobre. Ahora escuchen esto, es bien interesante. Esa expresión poner en orden o colocar sobre, esa expresión encargar, es la misma expresión que Pablo utiliza en Tito capítulo 1 versículo 5 cuando se habla de la ordenación de un anciano. Pero como si esto no fuera interesante, y lo es también la misma expresión que se utilizó en todo el antiguo pacto para nombrar oficialmente a los sacerdotes del templo. ¿Lo ven? Esa expresión encargar, entonces no era como entregarle solamente la responsabilidad de vaya y lléveme esto hasta allí. No, era un ordenamiento oficial. Los encargaban, los ordenaban, los ponían sobre, les daban un estatus dentro de la iglesia en torno a una función. Lo que quiero señalar aquí, mis hermanos, es lo siguiente. Este oficio se establece en medio de una necesidad que hay en la iglesia. ¿Cuál es la necesidad? Que las viudas están siendo desatendidas, ¿cierto? Pero hay algo que aclarar aquí. A pesar de que el oficio surge en medio de una necesidad, no puede ser entendido como que este oficio surgió porque es que los apóstoles eran muy creativos para solucionar problemas. Y cuando se dieron cuenta de la dificultad que tenían, entonces ¿qué dijeron? Díganle a 7 ahí que nos ayuden con eso. No. Lo que hay que señalar aquí, mis hermanos, es que el diaconado dentro de la iglesia, porque recuerden, los apóstoles fueron quienes echaron, direccionados por el Espíritu Santo, fueron quienes echaron el fundamento doctrinal del nuevo pacto, edificados sobre la doctrina de los apóstoles, dice el apóstol Pablo en Gálatas. ¿Sí? Ellos tenían la autoridad para hacer esto. No es que los apóstoles eran una respuesta creativa a un problema, no. Los diáconos eran una respuesta creativa a un problema. Los diáconos dentro de la iglesia son una manifestación de la divina gracia de Dios para con su iglesia. Eso es un diácono dentro de la iglesia. Los diáconos, mis hermanos, son regalos preciosos de Dios para el establecimiento de una iglesia, el sostenimiento de una iglesia, la preservación de una iglesia y el crecimiento de una iglesia. Los diáconos son un regalo de Dios para la iglesia. Y es probable que a estas alturas, cuando nosotros leímos hace un momento, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13, ustedes en su mente hayan dicho rápidamente, wow, esto se parece mucho a los requisitos del pastor. Son muy parecidos los requisitos entre uno y otro. Esencialmente, mis hermanos, hay solo 2 diferencias entre los diáconos, entre los requisitos de los diáconos y los pastores. Las 2 diferencias, y en las cuales voy a profundizar en un momento, son esencialmente esta: que el pastor debe ser apto para enseñar, pero esto no se le requiere al diácono, y que el pastor debe tener la capacidad de ejercer gobierno sobre la iglesia, y esto no se le requiere al diácono. El pastor Michael Waters, en su gran disertación eclesiológica, dice lo siguiente: el oficio del diácono no es un oficio, escuchen, no es un oficio de autoridad. De hecho, no se le demanda. Estos están subordinados al cuerpo de ancianos o de pastores de la iglesia local. Los ancianos, explica Water, velan por las almas del pueblo y los diáconos hacen el resto para que la labor primaria sea llevada adelante. Alguien más comentó: el pastorado supervisa los asuntos espirituales y el diaconado se encarga de los asuntos temporales. Ahora, quiero hacer una nota aclaratoria aquí. Todo esto que he dicho hasta este punto, mis hermanos, no quiere decir que un diácono no deba tener o no pueda tener el don de la enseñanza. Eso no quiere decir esto. Lo que estoy diciendo es que las escrituras al diácono no se lo demandan, no se lo exige como un requisito para que pueda ser diácono. Tampoco estoy diciendo que el diácono no deba tener capacidades para liderar dentro de la iglesia local. Lo que estoy diciendo es que las escrituras no se lo demandan.
Pero lo cierto, mis hermanos, es que en la práctica se puede observar que en muchos casos diáconos preciosos, servidores del Señor en su labor, después de algún tiempo y por la gracia del Señor, llegan a ser pastores. Porque tenían también el don de la enseñanza y tenían también el don de ejercer gobierno sobre la iglesia local en la que el Señor les había puesto. Pero aquí la aclaración es esta, mis hermanos, que eso no quiere decir que uno sea más importante que el otro. Eso no quiere decir que el pastor sea más importante que el diácono. Es un aspecto de roles. El pastor cumple un rol y el diácono cumple un rol, y los dos son, escúchenme hermanos, necesarios dentro de la iglesia. Los dos oficios son necesarios dentro de una iglesia bíblicamente constituida y una iglesia saludable. Entonces ustedes pueden preguntarse, ok, pastor, ya entendí qué significa esto, ya entendí cuál es el origen de los diáconos, pero ¿qué es lo que hace un diácono? ¿Cuál es la función puntual de un diácono? Eso nos lleva a nuestro tercer punto, mis hermanos, la labor esencial del diaconado. Recuerden esto, voy a explicarlo así. ¿Un diácono qué es? Un servidor. Y en un sentido general, ese servicio es aplicable a todos nosotros, es decir, todos pueden de alguna forma servir. De hecho, las escrituras aplican el concepto de diácono muchas veces, incluso hasta el mismo Satanás, como alguien que hace una labor o ejecuta una labor, no necesariamente positiva en este caso, pero esa labor, ese ejercicio es una diaconía. En un sentido general, entonces, este concepto se aplica a muchas cosas. En muchos casos y en la mayoría de casos tiene que ver con cosas piadosas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 11 dice: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, sea vuestro diácono. Y esto no es porque sea oficial, sino es una aplicación general. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, o sea, diáconos, pero ellos no pueden ser los oficiales porque ellos ya eran apóstoles. Así que aquí es una aplicación general. Pablo era el apóstol, Apolos no. Entonces dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Así que el punto que quiero señalar es este, mis hermanos. El concepto de la servidumbre está íntimamente ligado al concepto del diaconado. ¿Por qué? Porque el diácono en esencia, ¿qué es? Un servidor. Un servidor. En Hechos capítulo 6, que leímos hace un momento, se nos dice que aquellos hombres fueron nombrados de manera oficial dentro de la iglesia como diáconos. Ellos sí fueron oficialmente nombrados como diáconos. La pregunta allí es: ¿cuál fue la labor que se les dio a hacer a estos hombres? Porque recuerden, al diaconado lo define la servidumbre. ¿Cuál fue la labor que se le dio a estos hombres? ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer en Hechos 6? Servir a las mesas, cuidar de las mujeres, de las viudas que estaban siendo desatendidas. En otras palabras, mis hermanos, el sentido de su tarea tenía que ver con la actividad servir, de atender las necesidades físicas y temporales al interior de la iglesia. Eso es lo que hace un diácono: atender las necesidades temporales y físicas al interior de la iglesia. Esa es la labor esencial de un diácono. Wilhelmus Brakel, en su teología sistemática, hablando de los diáconos, dice: la labor esencial o primaria de los diáconos bíblicamente ordenados al interior de la iglesia tiene como propósito ayudar a los pobres de la congregación en sus necesidades físicas. Así que, hermanos, cuando Dios llama para sí mismo a un pueblo y lo reúne en una asamblea local que se llama iglesia,
Debemos recordar que Dios siempre llama a su pueblo sin prejuicios sociales, sin prejuicios de estratificación. O sea, ustedes no encontrarán tal cosa sustentada desde luego en las escrituras como que a esta iglesia solamente asisten estrato 1 y 2, y a esta asisten los estratos 3 y 4, y a esta asisten los estratos 5 y 6. No, mis hermanos, cuando Dios llama a un pueblo para sí y lo reúne en esta asamblea local llamada iglesia local, Dios llama a personas de todos los estratos. Pero es cierto, mis hermanos, es una realidad que así como llama a hombres adinerados, también llama a personas de una condición económica difícil a que vengan a ser parte de su pueblo. De hecho, en Deuteronomio 15:11 el Señor dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano y al pobre y al menesteroso en tu tierra. Las dificultades o las necesidades materiales en medio de la iglesia, mis hermanos, son una realidad bíblica. Y esto, entre otras cosas, echa por el suelo ese nauseabundo mensaje pregonado, conocido como el evangelio de la prosperidad, que tú estás bendecido por Dios en tanto tengas los bolsillos llenos de dinero. Esto es falso, porque lo cierto es que vemos en textos como el que acabamos de leer, que pobres en la iglesia siempre van a haber. ¿Y qué es lo que debe hacer la iglesia? Atender las necesidades de los hermanos más necesitados. Es porque esta realidad está allí presente en la iglesia, mis hermanos, que se hace necesario que dentro de la iglesia exista un rol oficial que atienda a esas necesidades. Las necesidades de los menesterosos. ¿Y quién hace esto? Un diácono. Un diácono. Así que, mis hermanos, y esto es interesantísimo, y de hecho, mientras yo estudiaba este texto me parecía precioso esto que voy a mencionar a continuación. Entre las muchas cosas preciosas que uno puede hablar del diaconado, se puede extraer esta preciosa conclusión, y es que el diaconado, mis hermanos, el oficio del diácono en la iglesia, da testimonio de la preocupación que Dios tiene por las necesidades físicas de su pueblo. Hermanos, Dios tuvo tanto interés en nuestras necesidades espirituales que envió a su unigénito Hijo para que muriera en una cruz por nuestros pecados. Pero eso no significa que hayamos quedado a merced de nuestra suerte para que sean atendidas nuestras necesidades físicas. Dios está tan preocupado por nuestras almas que dio pastores a su iglesia como dones para que alimentaran el ser espiritual de su pueblo, pero también dio diáconos a la iglesia para tener cuidado de los aspectos físicos y materiales de los cuales la iglesia tenga necesidad. ¿Pueden ver, hermanos, lo preciosa que es la labor del diácono al interior de la iglesia? ¿Ven por qué hace un momento decía que los diáconos son un regalo de Dios, una expresión de la gracia de Dios para con la iglesia? De hecho, el apóstol Pablo, allí mismo en 1 de Timoteo 3, en el versículo 13, que es el último versículo que leímos, declara lo siguiente respecto a los diáconos: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado que honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La labor, mis hermanos, la labor del diácono dentro de la iglesia es preciosa, y quien la ejerce en el temor del Señor gana un grado honroso y de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que, ¿qué es un diácono? Para simplificar todo esto, ¿qué es un diácono? Escuchen al puritano John Owen hablar de los diáconos. Dice Owen, de lo poco que dijo al respecto: los diáconos son hombres aprobados y escogidos por la iglesia para cuidar las necesidades de los pobres que pertenecen a esta y las demás necesidades externas de la iglesia local, mediante la administración, la logística, la planeación y el debido uso de los recursos. Ahora bien, mis hermanos, es importante aclarar algo en este punto, que a veces tiende a generar confusión en el corazón de los hermanos una exposición como esta. La labor esencial de los diáconos, he dicho, tiene que ver con velar por las condiciones físicas de sus hermanos.
¿sí? Si hay un hermano en necesidad, ver cómo la iglesia puede atenderlo, identificar quién es ese hermano que está en necesidad, la canasta del amor, entregársela a ese hermano que tiene necesidad de que se le entregue. Sí, el diácono se encarga de velar por todas esas cosas. Pero la aclaración que quiero hacer es esta, mis hermanos. Aunque esa es su labor esencial, que se deriva del hecho de ser un diácono, no significa que esa sea su única labor. No significa que el diácono solamente tiene que atender los aspectos materiales. Mis hermanos, el diácono también tiene que atender los aspectos espirituales de la iglesia desde su posición como diácono. Y digo esto porque si nosotros pensamos que los diáconos solo atienden los aspectos físicos de la iglesia, podríamos confundir este honroso llamado divino con un altruismo ordinario. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el diácono no sería diferente de aquel que sale a repartir sopa a las personas de la calle, a repartir agua, panela y pan a las personas de la calle. No, mis hermanos, el diácono es sustancialmente diferente a aquel que hace esta labor, que aunque es buena, no es santa como la que el diácono está haciendo, porque el diácono está sirviendo a Cristo y no solamente lo hace atendiendo las necesidades físicas de la iglesia, sino que también de manera especial el diácono debe preocuparse por orar constante e intensamente por la iglesia local y por las necesidades de la misma. El diácono debe tener la capacidad de aconsejar a un hermano cuando se encuentra en aflicción y se acerca y le dice: diácono, estoy pasando por un momento de aflicción terrible. El diácono le escuchará y bíblicamente sustentará su consejo en las escrituras para decirle: mira, Dios lo que desea que tú hagas es esto o aquello. El diácono debe estar en la capacidad de darle consuelo a aquel hermano que lo requiera. Así que no solamente es que atienda las necesidades físicas de la iglesia, sino que también debe participar desde aquello donde el Señor se lo permite en atender asuntos espirituales. Entonces ya hemos conocido qué significa un diácono, qué significa la expresión diácono. Hemos visto el origen bíblico de los diáconos y también hemos considerado cuál es su labor primordial. En último lugar, hermanos, vamos a considerar los requerimientos que la Biblia hace a los diáconos. Y en este punto, mis hermanos, seré relativamente breve, porque como lo dije anteriormente, los requisitos que se exponen en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, que son los requisitos del pastor, son muy parecidos a los requisitos que se exponen en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13, que son los requisitos de los diáconos. Esencialmente, mis hermanos, se dice que, o uno puede observar que solo hay dos diferencias en estos requisitos. A los dos se les piden los mismos, excepto porque a los pastores se les exige que tengan el don de la enseñanza y que tengan dones para gobernar la iglesia local. Noten ustedes mismos, vayan allí a 1 de Timoteo capítulo 3. Al pastor, en el versículo 4 se le dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pero al diácono, en el versículo 12 le dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Ya. Ni en el versículo 11, que lo antecede, ni en el versículo 13, que viene después, se dice algo en relación a gobernar sobre la iglesia. Solamente se le dice: gobierna bien tu casa. Pero al pastor sí se le pide que gobierne bien su casa para que pueda gobernar bien la iglesia. Ahora, en el versículo 2, en la parte final del versículo 2, a los pastores se les dice que deben ser aptos para enseñar. Pero en esa lista de los diáconos del versículo 8 al 13 no se menciona nada en relación a la enseñanza. Sin embargo, noten lo que dice el versículo 9. Que guarden, esto es relación a los diáconos, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. ¿A qué está haciendo referencia con el ministerio de la fe? A la doctrina, a la palabra de Dios. En otras palabras, mis hermanos, aunque no se le demanda al diácono que tenga el don de la enseñanza, las escrituras sí demandan que el diácono sea un conocedor de la doctrina, de la palabra de Dios, aunque su labor principal no sea enseñar en la iglesia, pero sí debe ser un conocedor de las sagradas escrituras.
Mark Dever, que es un teólogo contemporáneo quien hace mucho énfasis en la eclesiología y que tiene un libro muy famoso que se llama, quizá algunos lo han leído, 9 marcas de una iglesia saludable. En relación a los diáconos, y haciendo un resumen de 1 de Timoteo 3, 8 al 13 y de Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, dice lo siguiente en relación a los diáconos. Los diáconos deberían ser conocidos como personas llenas de sabiduría, deberían ser escogidos por la congregación con la plena confianza de ésta, deberían asumir voluntariamente y con diligencia la responsabilidad por las necesidades de su ministerio particular. Deberían ser dignos de respeto, sinceros, no indulgentes con el mucho vino, no interesados en ganancias deshonestas y firmes en las verdades profundas de la fe con una limpia conciencia. El diácono debería ser un siervo probado y aprobado y ser marido de una sola esposa. Deberían ser individuos que gobiernen bien sus propios hijos y su propio hogar. Eso es, mis hermanos, esos son esencialmente los requisitos de un diácono. Pero ahora quiero hacer una nota aclaratoria aquí. Todos vayan, hermanos, al versículo 11. Noten ustedes que he tratado de hacer muchas aclaraciones en el sermón, porque sé que se generan dudas al respecto. Y el versículo 11 genera bastantes. Dice así: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hay quienes leen el versículo 11 que está en medio de los requisitos de los diáconos, y al leer el versículo 11 dicen: vea, ahí la Biblia está diciendo que pueden haber mujeres diaconisas. O sea, pastoras no, porque como ya estudiamos muy bien el aspecto del pastorado, ya nos dimos cuenta que pastoras no. Pero vea que ahí sí dice que pueden haber diaconisas, porque dice el texto: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Y concluyen con ligereza que esta es la prueba irrefutable que afirma la existencia de un tercer ministerio. No solo pastores, no solo diáconos, sino también diaconisas. Pero aquí es importante hacer algunas precisiones gramaticales. El texto inicia diciendo: las mujeres asimismo. Esta expresión mujeres que aparece allí, si ustedes tienen otra versión, es probable que no diga mujeres, sino esposas. Como quiera que sea que diga, la expresión griega que hay detrás de mujeres o esposas es la palabra junai. Esta expresión junai se utiliza para definir, escuchen esto, a una mujer de cualquier edad. Y ahí ya cambió todo. Las mujeres de cualquier edad, es lo que el texto está diciendo. La hermenéutica más sensata que nosotros podemos hacerle al texto, al reconocer que la expresión griega es la palabra junai, debe llevarnos a descartar la idea primero de que junai significa las esposas de los diáconos, porque eso convertiría automáticamente a toda esposa de un diácono en diaconisa, y eso no tiene ningún sentido bíblico, porque los requerimientos se le hacen al individuo, no a la esposa del individuo. O lo mismo podríamos decir de los requerimientos del pastor en el versículo 1 hasta el versículo 7. No hay tal cosa como que si este es pastor, entonces la esposa es pastora. Lo mismo ocurre con los diáconos. No hay tal cosa como que si este es diácono y cumple los requisitos, entonces por extensión su esposa también es diaconisa. La interpretación más lógica y más comprensible, mis hermanos, de la expresión junai hace referencia a que los diáconos, y esto es hermoso, los diáconos tenían mujeres que les ayudaban en su labor, y eso es diferente. Eran diaconisas en el sentido general de la expresión, de servicio. Esta, mis hermanos, interpretación que acabo de dar ha sido la posición históricamente adoptada por la iglesia por todos los tiempos. Pero como quiero dar más evidencias argumentativas al respecto, quiero que lean el versículo 8 como inicia. El versículo 8 dice: los diáconos asimismo deben ser, etc. Luego, cuando leemos el versículo 11, ¿qué dice? ¿Cómo inicia? Las mujeres. Ahora lean el versículo 12, cuando retoma el tema de los diáconos, ¿qué dice? Los que diáconos sean maridos de una sola mujer. Cada vez que Pablo se refiere a la aplicación particular del oficio del diácono,
No dice los hombres, dice los diáconos. Habla como del oficio que aplica al varón. Pero cuando se refiere a las mujeres ayudantes, no utiliza la expresión diaconía en griego. Solamente dice junai, las mujeres ayudantes. Así que, hermanos, podemos concluir todo esto diciendo lo siguiente. Las Escrituras solo reconocen dos oficios dentro de la iglesia. Y estos dos oficios, como pudimos verlo, por la voluntad de Cristo, son aplicables a los hombres, los pastores y los diáconos. Pero además también concluimos que los diáconos cuentan con mujeres ayudantes que les asisten para el cumplimiento de su labor. Acá mismo lo podemos evidenciar, ahora mismo en este culto. Arriba está nuestra hermana Valeria y nuestra hermana Alejandra, supliendo una labor física que es cuidar a nuestros hijos. Eso es una diaconía. Eso les da eso hace que puedan tener el oficio sobre sus existencias, ser declaradas o nombradas oficialmente como diáconos de la iglesia. No, pero están cumpliendo una labor de diaconía. A eso se refiere el texto con mujeres ayudantes. Y cuando quiera el Señor, y sea esto pronto, esta iglesia local tenga sus diáconos, los diáconos son los que deben encargarse de mirar quiénes son las hermanas que siguen en lista, coordinar con ellas. Eso que nosotros nos tocó hacer hoy de correr a toda prisa con los asuntos logísticos a última hora, ese debería ser el corre-corre del diácono, organizando todo para que esté listo para el culto. Y para el cumplimiento de esa labor va a tener hermanas y hermanos que le ayuden a hacer esta tarea. Pero particularmente hay hermanas que se les da hacer las cosas, algunas cosas en particular. Cuando nosotros hacemos el almuerzo congregacional, ningún varón levanta la mano a decir, bueno, yo quiero preparar los alimentos. Siempre es una hermana piadosa que dice, yo quiero preparar los alimentos para el compartir. A eso se refiere el texto. Aplicaciones, mis hermanos. Aplicaciones de este sermón para la iglesia local. Yo pienso, mis hermanos, y lo he pensado mucho mientras he preparado esta serie de sermones de 1 de Timoteo capítulo 3, que la providencia del Señor con nosotros es maravillosa, porque nosotros estamos en un momento de la historia de nuestra iglesia local en la que la iglesia empieza a crecer y los mismos integrantes de la iglesia empiezan a observar a uno o dos varones como una dotación de Cristo para la iglesia. Hace unos días hicimos una actividad en donde todos ustedes escribieron el nombre de ese o esos varones a quienes identificaban como prospectos al servicio. Por la providencia de Dios, los dos varones que fueron casi que en el 100% de los casos mencionados, en momentos apartes y circunstancias diferentes ya habían manifestado en el pasado su intención de querer servir al Señor dentro de la iglesia. Así que la iglesia sencillamente está observando lo que ya el Señor estaba empezando a poner en el corazón de estos varones. Y por eso digo, hermanos, creo que esto es una providencia preciosa, una concesión preciosa, que nosotros estemos como iglesia local estudiando este tema, por el momento de la historia en el que nos encontramos de nuestra iglesia local. Pero yo sé, mis hermanos, y también como pastor tenía la preocupación en torno a estas predicaciones, de que quizá entre nosotros, o tal vez a alguien más nuevo, escuchar estos sermones puede parecerles un tanto técnicos, o que quizás solamente sean del interés de aquellos que aspiran a ser diáconos o que aspiran a ser pastores. Pero lo cierto, mis hermanos, es que esto que estamos exponiendo hoy, mis hermanos, no surgen de o estos sermones que hemos expuesto, no surgen como el esfuerzo dedicado del pastor a traer buenas ideas a la iglesia. Esto, mis hermanos, que se está exponiendo ahora, es la palabra de Dios. Y si nosotros somos el pueblo de Dios, queremos estar impregnados de todo el consejo de la palabra de Dios. De todo el consejo de la palabra de Dios. Queremos sanamente, entiéndame la expresión, devorarnos todo lo que podamos de la palabra de Dios, porque estamos hambrientos de querer conocer de las sagradas escrituras.
Pero además de resaltar la importancia de este tema para la iglesia local, quiero aplicar este texto de la siguiente forma a todos nosotros. Recuerden, hermanos, que en un sentido general, el diaconado es aplicable a todos nosotros. Todos nosotros, mis hermanos, podemos y como creyentes en Cristo debemos ser servidores de Cristo y de su esposa. Todos nosotros, mis hermanos, todos nosotros debemos amar el servicio, la diaconía dentro de la iglesia local. En Santiago 1:27, texto que cité al inicio de este sermón, Santiago dice, inspirado por el Espíritu Santo: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura que profesamos, mis hermanos, debe traspasar la frontera de nuestras palabras y ejecutarse a través de acciones que le den testimonio al mundo de que realmente nosotros somos hijos de Dios. ¿Y esto cómo lo evidenciarán los que nos ven desde afuera? A través de nuestro servicio, de nuestra piedad cristiana en el servicio. Quiero que todos, hermanos, vayan a Mateo capítulo 25, versículo 34 en adelante. Mateo 25, 34. Yo espero a que todos estemos allí, hermanos. ¿Estamos listos? Amén. Muy bien. Escuchen o lean conmigo lo que dice la palabra de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha. En Mateo 25 se está dando el juicio a las naciones y los de la derecha son sus ovejas. Antes de esto había hablado, versículos anteriores, de los que estaban a la izquierda, que eran los cabritos. Entonces dice, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. ¿A qué los hace venir? A heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Wow! ¡Qué noticia tan maravillosa! Pero escuchen lo que dice el versículo 35. Porque la razón por la que ustedes vendrán y ustedes heredarán el reino que mi Padre ha preparado es porque tuve hambre. ¿Y aquí quién está hablando? Cristo. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Así que entonces, escuchen lo que dice el versículo 37. Entonces los justos, la iglesia de Cristo, le responderá diciendo: Señor, un tanto extrañados, van a decir: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te sustentamos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40. Y respondiendo el rey, Cristo les dirá: de cierto os digo, wow, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Wow. En Mateo capítulo 25, el contexto es el juicio de las naciones. Y en ese juicio, el Señor dice que llamará a los hombres y los separará. A su izquierda estarán los cabritos, dice literalmente así el texto. Separará a la izquierda a los cabros. Y a su derecha pondrá a sus ovejas. Y a las ovejas les dice: ovejas, pueblo mío, vengan y regocíjense en la heredad de mi Padre, aquella heredad que está preparada para ustedes. Vénganlo, gócense en esta heredad. ¿Por qué? Porque yo tuve hambre y ustedes me alimentaron. Porque yo tuve sed y ustedes me dieron de beber. Y el pueblo que dirá: bueno, Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre? ¿Y cuándo tú estuviste encarcelado y nosotros fuimos a visitarte? Cuando se lo hicieron a uno de mis pequeños, de mis hermanos menores, dice el Señor. Este texto, mis hermanos, deja en evidencia algo que nunca la iglesia debe perder de mente: que Dios tiene cuidado del trato que se le dé a su iglesia.
Iglesia amada, Dios tiene cuidado del trato que se le dé a su iglesia. En aquel juicio a las naciones, el redil de Cristo recibirá un precioso galardón y una recompensa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque trató con ternura y cuidado a su esposa. Y entonces Dios recompensará a aquellos que así lo hicieron. Eso es lo que dice el texto. Todos los presentes, hermanos, tenemos este ministerio. Todos aquí estamos llamados a cuidar con ternura y cariño a la iglesia de Cristo. Todos los presentes. Ciertamente un diácono, un oficial, debe tener una ferviente intencionalidad en su corazón por cuidar de la iglesia de Cristo. Pero eso no exime a ninguno de los que está en este lugar a ser diligente, a servir con piedad, con amor y con fervor en su corazón a Cristo a través de la iglesia local, a cuidar con ternura a la iglesia en la que el Señor le ha puesto. En Romanos capítulo 15, versículo 8, el apóstol Pablo dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo, diácono de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a nuestros padres. ¿Quieres una motivación para servir con fervor a Cristo? Pues mira a Cristo. Mira el ejemplo de Cristo. Hermanos de IBR Monte Calvario, les animo a que si quieren servir con fervor a Cristo, pongan sus ojos en Cristo, aquel que siendo Dios tomó forma de siervo, de diácono. Observen el ejemplo de Cristo y aprendamos de él. Cristo es el pastor de pastores, Cristo es el obispo por excelencia de la iglesia, pero Cristo también es el perfecto diácono calificado para servir con diligencia en la iglesia. Observemos, iglesia, a Cristo, aprendamos de él y tomemos su ejemplo como algo que debamos nosotros poner en práctica. Amén. Vamos a orar, hermanos.